Ellos están a una altitud superior a la Ciudad del Alto. Muchas de estas enfermedades se presentan en esta zona geográfica relacionadas con problemas pulmonares. Sobre las patologías pulmonares vamos a hablar de las que hay enfermedades congénitas, que hay neumopatías neonatales, es decir, que aparecen ya al momento del nacimiento. Hay trastornos circulatorios o denominadas también enfermedades vasculares, pulmonares, trastornos mecánicos, las inflamaciones específicas, el asma, las neumoconiosis o las neumopatías también, y otras neumopatías difusas. Hablamos también, por último, de las neoplasias. Cuando hablamos de las congénitas, de las enfermedades congénitas, vamos a decir que acá existe la presencia de la hipoplasia pulmonar, el quiste broncogénico o quistes alveolares, enfisema lobar, síndrome de mucoviscidosis, el secuestro pulmonar, el lóbulo de Astigos. Aquí yo tengo en imagen lo siguiente, cuando hablamos de quistes broncogénicos, pero antes de que sigamos la clase, me preguntaré, ¿qué has visto tú, Jorge, en tu práctica de hospital? He visto estos quistes, ¿no? Son imágenes que uno toma de casos clínicos, ¿no? A veces les extirpan el lóbulo, un lóbulo pulmonar, precisamente porque presentan estos quistes broncogénicos que obviamente son de origen congénito, ¿no? Aquí observamos, miren, aquí hay una masita, que aparentemente acá se observa una masita, ¿no? Rodeada de una pequeña capsulita. Cualquiera uno se pondría a pensar que, quién sabe, esto corresponda a una tuberculosis antigua, ¿no? Resulta que cuando se hace la revisión, corresponde a un secuestro pulmonar. ¿Qué quiere decir un secuestro pulmonar? No es nada más que un pedacito de pulmón, un fragmentito de pulmón, que no tiene comunicación con la vía aérea grande, que es decir, con los bronquios y la tráquea. Sin embargo, tienen toda la estructura pulmonar, alveolos, bronquios, etcétera, obliterados, y solo mantienen una circulación a través de directamente de la arteria aorta, ¿no? Aorta torácica. Esto se presenta generalmente en adultos. Hay una forma congénita, es decir, que ya empiezan a presentar signos de sintomatología en los niños o en recién nacidos, ¿no? Generalmente es extrapulmonar, ¿no? Vean ustedes, el pequeño lobulito tiene su riego sanguíneo, la estructura de tejido, etcétera, etcétera, pero vean, la comunicación o la circulación es a través de directa de la sangre de la aorta, pero no hay ninguna comunicación con las vías aéreas respiratorias, ¿no? Aquí tenemos, vean esta imagen histológica donde observamos estos quistes alveolares. Miren, este es el alveolo, pero aquí tengo un quiste, ¿no? Carambas, molestan cuando ingresen. Aquí tengo otro alveolo dilatado, etcétera, etcétera. ¿Listo? ¿Qué he visto entonces más frecuentemente en el hospital? Estos quistes broncogénicos, pero también he visto estos quistes alveolares. Alguna vez he visto estos secuestros pulmonares que muchas veces en la tomografía han sido comparados con la tuberculosis o alguna vez como una lesión tumoral, ¿no? Porque a veces empieza a necrosar o tiene algunos problemas, y uno dice una lesión tumoral, ¿no? La operan y resulta que había sido nada más que un pequeño islote de parénquima pulmonar rodeado por una cápsula que no tiene comunicación con la vía aérea. ¿Qué más he visto? Las denominadas mucoviscisidosis son enfermedades metabólicas en las que los alveolos y los bronquios empiezan a secretar un material viscoso. De ahí viene de mucoide y viscoso, ¿no? Y el secuestro pulmonar. Cuando hablo de las neumopatías neonatales, les decía, ni bien nace y ya nace con problemas, ¿no? Y aquí vemos una de ellas es la aspiración de líquido amniótico, que puede ser en forma masiva o quién sabe unos mililitros que haya pasado al pulmoncito del bebé. Generalmente esta aspiración de líquido amniótico se presenta en recién nacidos prematuros con bajo peso al nacer. Este es el riesgo que corren estos recién nacidos, que a veces nacen a los 36, 35, 34 semanas.
Y es más, hay niños o hay recién nacidos que pues vienen al mundo de 30, 32 semanas, ¿no? En estos pueden presentarse también atelectasia neonatal. Cuando yo les digo atelectasia, quiere decir que no existe una expansión de los alvéolos. Por decirles, es una esponja comprimida. Los alvéolos están comprimidos, ¿de acuerdo? Suelen causar la muerte en los primeros días, ¿no? Pero ¿por qué se produce esta atelectasia, esta compresión? ¿Por qué no se han dilatado? ¿Por qué no han obtenido el tamaño normal como para empezar a ventilar? Precisamente que en los recién nacidos prematuros existe una dificultad para producir la sustancia surfactante, ¿no? No se produce la sustancia surfactante y en cambio empiezan a observarse entre la cavidad de la supuesta cavidad alveolar, en depósitos de membranas, de un material hialino que se dice enfermedad de las membranas hialinas. También en estos recién nacidos con bajo peso y además prematuros, puede producirse una hemorragia pulmonar masiva y la displasia alveolar. Pero esto de displasia no quiere decir nada tumoral, simplemente quiere decir que hay una alteración en la distribución, en la forma de los alvéolos. Vean, acá tengo una imagen que corresponde a una enfermedad de membranas hialinas. ¿Ven? Aquí yo tengo un alveolo, aquí miren, está colapsado. Yo no puedo ver si este es un alveolo, tal vez sea, tal vez este otro, pero todo está absolutamente colapsado. Aquí tengo un bronquio, quién sabe, un bronquio respiratorio terminal, ¿no? Pero aquí lo que ven ustedes es este depósito de este material hialino que corresponde a la enfermedad hialina. ¿Por qué? Porque ha habido un déficit en la formación del factor tenso activo, ¿no? Miren acá lo propio, ¿no? Luego pasamos a las enfermedades de origen vascular, ¿no? Pulmonar, generalmente de trastornos circulatorios. Ya hemos llevado esta tarde, hemos visto que muchas de las enfermedades del pulmón están pues vinculadas con la falla del corazón, ¿no? O las enfermedades del pulmón se vinculan con enfermedades cardíacas, ¿no? Y vean acá, hablo de que estas enfermedades de origen vascular pueden estar protagonizadas por una hipertensión arterial pulmonar o la insuficiencia cardíaca izquierda crónica de la altura, ¿no? Resulta que este tipo de enfermedad se presenta precisamente en sitios tan altos como la imagen que les mostraba en Potosí, ¿no? Hay lugares de Potosí mucho más altos, incluso hay minas donde la gente tiene problemas con la ventilación, tiene problemas cardíacos, etcétera, crónica de la altura, ¿no? En los pulmones se encuentra una congestión o hiperemia que nos puede llevar a un shock. Hay una hiperdestensibilidad que definitivamente pueden desarrollar una cardiopatía o simplemente producirnos la muerte de los pacientes. En general, las enfermedades de origen vascular, donde hay unos trastornos de retorno venoso, nos llevan a producir un edema pulmonar, secundario a cardiopatía izquierda, ¿no? Y o de la altura en niños y jóvenes adultos. Resulta que se ha encontrado que en estos pacientes que presentan esta cardiopatía izquierda de la altura, los pulmones presentan un patrón fetal de arteriolas con una capa muscular. Ustedes saben muy bien que las arteriolas tienen solamente una delicada capa de una, dos o tres celulitas de células musculares. En cambio, aquí observamos como si fueran unas verdaderas arterias, ¿no? Las arteriolas que están justo en contacto con los capilares, vemos que tienen una enorme, una gruesa pared muscular. Y seguramente que precisamente por efectos de la hipoxia de la altura es que responden produciendo un edema pulmonar. Y bueno, hay otra causa que puede producirnos también trastornos circulatorios, como el embolismo pulmonar. ¿Cómo que no va a producir? Si llega un émbolo qué sé yo, al tejido pulmonar, va a alterar el retorno venoso, ¿no? Y va a producir trastornos circulatorios. Hablamos de la lesión pulmonar aguda, ¿no?
Miren, esta es una lesión pulmonar aguda. Y resulta que aquí existe un edema hemodinámico, ¿no? Seguramente, miren, por un aumento de la presión hidrostática que puede producir lo secundario a una estenosis mitral, obstrucción de venas pulmonares, o puede ser secundario a una hipoalbuminemia, un síndrome nefrótico, las hepatopatías, obstrucción linfática, ¿de acuerdo? En otras palabras, casi estamos repasando a las causas de producción de un edema. Entonces, esas son las mismas que se contemplan para el pulmón. Y aquí les decía y preguntaba en el turno de esta tarde y decía, ¿dónde se encuentran las células de la insuficiencia cardíaca, no? ¿En el corazón o en qué lugar? Y alguien me respondió, me dijo, bueno, se encuentran en el pulmón, ¿no? ¿Dónde? Elizabeth creo que fue. Y de pronto decíamos, ¿y dónde y por qué? Doctor, se encuentra en los pulmones, concretamente en el esputo. Entonces, acá estas son células de la insuficiencia cardíaca. Se dice células de insuficiencia cardíaca porque estas células se han originado porque el corazón está insuficiente. ¿Cuál lado del corazón? En este caso, el corazón, ¿cuál? ¿El derecho o el izquierdo? El izquierdo, evidentemente, ¿no? Entonces, vean, aquí tengo a estas células de la insuficiencia cardíaca izquierda, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué son? Son neumocitos de los alvéolos que empiezan a fagocitar hemosiderina, ¿no? O sea, se ven como chocolatitos, ¿no? Que están cargados del pigmento de hemosiderina, ¿no? Hay un edema de origen indeterminado, es el edema de altitud o el edema neurogénico que también se puede presentar. En realidad no se sabe la causa, aun cuando en la altitud se piensa que hay una muscularización de las arteriolas en los pulmones, pero el neurogénico básicamente solo se piensa en que hay alguna sustancia vasoactiva que produce una vasodilatación y significativamente puede producir alguna lesión edematosa en los pulmones. ¿Cómo se encuentran los pulmones? Generalmente los pulmones de los pacientes con este edema generalmente son pesados. Ya les hemos hablado en edema, el edema pulmonar, les decía lo siguiente. Cuando se hace autopsia, se saca los pulmones, lo colocamos en un recipiente de agua, los pulmones se hunden si es que tienen edema. Si no tienen edema, flotan porque tienen aire. Pero en este caso el edema, miren, acá hay edema, entonces hacen de que los pulmones se hundan. Hipertensión pulmonar es otra lesión también. La hipertensión pulmonar se debe a un aumento de la resistencia. Puede ser primaria o secundaria. La primaria siempre es idiopática, desconocida, y la secundaria, enfermedad pulmonar crónica obstructiva, etcétera, ¿no? Cardiopatías, tromboembolias, enfermedades autoinmunes sistémicas. Miren, ahora está debutando la esclerodermia. ¿Se acuerdan cuando hemos hablado de esclerodermia? Decíamos que la esclerodermia, si bien afectaba a la piel, ¿no? También iba a afectar al esófago, ¿no? Producir una disfunción esofágica, pero también al tubo digestivo. Ahora estamos viendo que también el pulmón puede ser problema, porque pueden tener algún problema las arterias, ¿no? Por esta enfermedad de esclerodermia, ¿no? También en la morfología consideramos que la hipertensión pulmonar también puede ser secundaria a la presencia de ateromas, a inflamación, a fibrosis de la túnica íntima, etc., ¿no? Ahora, muy bien, también hemos hablado que la hipertensión de alguna manera puede provocarse por una oclusión de la propia, oclusión de la propia arteria, ojo, pero aquí decimos que es rarísima cuando la propia arteria pulmonar se ha obliterado, cuando nosotros sabemos muy bien que la oclusión de las arterias pulmonares, etcétera, se deben generalmente a una embolia, a una complicación embólica. Entonces, los trombos a nivel pulmonar son rarísimos, ¿no? Las embolias primarias de ahí, de ese pulmón, son rarísimas. Generalmente las embolias vienen del corazón derecho o de los miembros inferiores, de las venas profundas de miembros inferiores. 98 se debe a trombos en extremidades inferiores, 98%, quemaduras o fracturas. Quiere decir que está viniendo por el torrente venoso ese trombo, ese émbolo que va a ocluir las arterias a nivel pulmonar, ¿no? Y estos van a producir un aumento
de la residencia. Aquí tenemos un poco del panorama de qué hacen los émbolos grandes. Producen hemorragia, se reabsorben en algunos casos. Es raro, ¿no? Este es el raro, cuando se produce la embolia en silla de montar. Podríamos decir que esta embolia en silla de montar es mortal, mortal. Podría darnos un ejemplo del émbolo o del embolia en silla de montar, sí, cuando un émbolo llega, un chorizo, si vale el término, ¿no? Redundante, cuando llega un trozo de coágulo, ¿no? Que puede tener 10 centímetros de longitud, se atrapa entre el ingreso de la arteria pulmonar y va adelgazándose poco a poco. Pero también a medida que va pasando el tiempo, ese émbolo se va adhiriendo, a ese émbolo se van adhiriendo trombos, ¿no? Es decir, plaquetas, formando más, aumentando más la lesión. Y a veces este fragmentito, este choricito de émbolo, se va cabalgando sobre la arteria, o perdón, si la arteria coronaria pulmonar izquierda, o perdón, la pulmonar izquierda, o puede irse hacia la arteria pulmonar derecha. Por eso se dice en silla de montar, es decir, entra a la arteria pulmonar y casi de inmediato empieza a bifurcarse en la derecha y la izquierda. Aquí tenemos algunos émbolos, vean ustedes en pulmón, miren, es una embolia masiva, ¿no? Y que va a producir obviamente hemorragia o en algunos casos va a producir, como es masiva, miren acá, en todo lado, ha producido la muerte. Precisamente tenemos este pulmoncito de una autopsia. Los pequeños, ya saben, pueden ser tan chiquititos que pueden ser silentes, asintomáticos, muchas veces solo producen hemoptisis o dolor torácico, una tos que no se sabe el origen, ¿no? Y se puede producir por un infarto o una hemorragia o simplemente una hemoptisis. Vean acá cómo se ha producido una hemorragia en un émbolo grande, casi todo el pulmón está con esta hemorragia masiva, ¿no? Aquí tenemos algo de pulmón sano, pero en esta zona el pulmón está ya con una hemorragia masiva. En cuarto lugar, hablamos de esos trastornos mecánicos. Es como que si yo agarrara un trozo de papel, una hoja de papel, y hiciera que ese papel se estruje, se arrugue lo más posible, ¿no? Entonces, cuando yo digo que ese papel se ha arrugado lo más posible, estoy refiriéndome a la atelectasia, ¿no? Miren, acá yo tengo, este es el corazoncito, miren una silueta, ¿no? Pero resulta que aquí hay un espacio tan grande, ¿no? Esta es una zona radiolúcida enorme. Entonces, ¿qué ha pasado? Seguramente que ha habido aire en esta zona, pues, este aire que ha ingresado por un neumotórax, quién sabe, ha producido compresión, ¿no? Del pulmón. Y miren cómo el pulmón ha sido arrastrado hacia el otro lado, ¿no? Miren, ha sido empujado hacia el otro lado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo están sus alvéolos acá? Los alvéolos han de estar colapsados, arrugados, ¿no? Muy estrechados. Los lúmenes alveolares van a desaparecer. Eso es atelectasia. ¿Listo? Atelectasia. Ahora, los mecanismos han de ser diferentes, ¿no? Uno puede ser por reabsorción, ¿no? Que quiere decir, se ha obstruido la vía respiratoria, como en el asma, la bronquitis crónica, o un cuerpo extraño que va a producir atelectasia, porque el aire obviamente no va a ingresar y obviamente tampoco va a salir. Entonces se pasa al intersticio y se va a producir una atelectasia. Atelectasia por compresión, ya les decía, miren, muchas personas a veces de pronto son asaltadas o apuñaladas en el tórax y a veces no produce nada, ¿no? Van y llegan al hospital y no pueden, tienen dificultad para respirar, sacan el objeto cortopunzante, pero antes de sacar dicen, no, le tomaremos una plaquita radiográfica para ver hasta dónde va el cuchillito o la daga que le han introducido. A veces no daña el pulmón, solo está ahí en la cavidad, sin embargo ha permitido el ingreso de aire con una presión positiva, ¿no? Miren, normalmente tenemos una presión negativa,
pero el aire ingresa con una presión positiva y hace de que el pulmón entre en colapso, ¿no? Los derrames pleurales, ¿no? Ya saben, hablábamos que puede suceder que haya líquido, igual que en la cavidad pericardial, en una cantidad masiva. Entonces, este líquido abre su paso y obviamente comprime el pulmón. Tenemos también las atelectasias parchadas, ¿no? Generalmente en el recién nacido, como su nombre indica, cuando tengan síndrome de dificultad respiratoria. Son niños prematuros que de alguna manera puedan tener una enfermedad de membranas hialinas y por lo tanto su pulmoncito no se expande adecuadamente, sus alvéolos no se expanden. Aquí tengo una imagen histológica de la atelectasia. Los alvéolos están totalmente comprimidos, ¿no? Yo no podría decir cuáles son los alvéolos, ¿no? ¿no? Todo parece unos canalículos comprimidos, no hay alvéolo. Aquí tal vez parece que hay un alvéolo que todavía está expandido. Sin embargo, aquí tengo el epitelio bronquial, ¿no? Que obviamente nos demuestra que hay aquí un colapso, una atelectasia. Aquí un poco de imágenes, ¿no? Si entra aire, obviamente se va a colapsar este pulmón, ¿no? Se va a producir una atelectasia por compresión, un neumotórax. Si de pronto puede ser que hay un derrame o algún tumor que empieza a comprimir todo el parénquima pulmonar, obviamente se va a producir también una atelectasia pulmonar. Hablamos del enfisema. El enfisema es todo lo contrario, como si ese papel qué sé yo, le inyectara aire. Entonces resulta que por ese aire las membranitas que yo he formado en ese papel se van a dilatar y quién sabe se van a romper, ¿no? Los alvéolos, miren acá, los alvéolos acá están totalmente dilatados, ¿no? Hay un aumento anormal de los espacios, ¿no? Respiratorios, distales, etcétera, con destrucción de las paredes, ¿no? Todo totalmente opuesto a la atelectasia, ¿no? ¿Dónde se forman estas atelectasias? Generalmente en las unidades respiratorias, pueden ser en el bronquiolo terminal, en los alvéolos respiratorios, etcétera, en cualquiera de esas fases, o simplemente en ambos, en los bronquiolos respiratorios y los alvéolos, que se denominan unidades respiratorias. Puede ser que ocupe cualquiera de esos espacios o todo en su generalidad, ¿no? Tenemos, de acuerdo a esa localización en la unidad respiratoria, tenemos enfisema centrolobular, también denominado acinar, generalmente producida por el tabaco, ¿no? Por el tabaco. Tenemos otra por tracción paraseptal en fibrosis, cicatriz o preneumotórax, es decir, que de alguna manera, qué sé yo, el parénquima se pegue tanto a la pleura y la pleura se pegue tanto a la pleura parietal que no exista un espacio, ¿no? Un espacio entre ambas pleuras y por lo tanto puede también condicionar a producir un enfisema. El enfisema panlobular es un enfisema más de orden genético, metabólico, porque generalmente está asociada al déficit de la alfa-1 antitripsina. Es decir, estos pacientes que tienen este déficit de la alfa-1 antitripsina no pueden infectarse, no pueden inflamar su pulmón, no pueden tener inflamaciones donde los neutrófilos empiecen a activarse y cuando se activan son tan ciegos porque la alfa-1 antitripsina de alguna manera los regula la actividad de los neutrófilos y por lo tanto los neutrófilos ante este déficit de esta sustancia empiezan a producir inflamación, a necrosar las paredes de los alvéolos y a romper, producir una ruptura y al final a producir un enfisema. También tenemos otras variantes, ¿no? Como verán ustedes, tenemos al enfisema compensador, al enfisema senil, al enfisema bulloso, al enfisema intersticial. ¿No? Vamos a hablar de uno de ellos, a ver cuál, al compensador, ¿no? El enfisema compensador, generalmente si a uno le sacan, ¿no? Le extraen este lado del pulmón, ¿se acuerdan? Le sacan este pulmón. Entonces, ¿qué hace el otro pulmón? Trata de compensar la función de este pulmón que no exista. Y por lo tanto, este pulmón se expande tanto para compensar la función del pulmón que ya no existe. ¿De acuerdo? El enfisema compensador.
Cuando les hablo del enfisema senil, esta es una imagen radiográfica donde nos muestra una cúpula de campana. Miren, esta es una cúpula de campana. Viene de acá, la campanita, viene, esta es su cúpula. Continuamos con la línea y miren, se parece a la cúpula de una campana, ¿no? Esto no se me olviden cuando vean esta imagen, ¿no? Casi aplanada de la cúpula. Obviamente es una imagen que nos recuerda un enfisema. ¿Listo? El enfisema senil por envejecimiento, el enfisema bulloso por algunas enfermedades que producen bulas o ampollas en el interior del parénquima pulmonar, y el enfisema intersticial generalmente porque ingresa aire, ¿no? Al interior del intersticio, puede ser por alguna mala punción que han realizado al tiempo de extraer un derrame pleural, líquido pleural, y han logrado ingresar hasta el parénquima pulmonar, obviamente introduciendo aire. Esa porción de aire empieza a reventar los alveolos y a producir el enfisema pulmonar. Hablamos de las inflamaciones y las inflamaciones que todos sí conocemos son la bronquitis aguda, la bronquitis crónica, la bronconeumonía, la bronquiolitis, la neumonía lobar, la neumonía intersticial, el DAD, el daño alveolar difuso, ¿no? Cuando ha empezado esta pandemia viral, decíamos, es una neumonía bárbara, una neumonía, y bueno, no, estuvimos con esta alternativa, ¿no? Algunos pensamos debe ser este tipo, una neumonía intersticial. Nunca nos habíamos puesto a pensar que había un daño alveolar difuso, que obviamente es lo que han logrado determinar los patólogos mexicanos, y que dieron más luces en el tratamiento de este problema. Bronquitis, ¿no? Hablamos de la bronquitis aguda. En la bronquitis aguda hay tos y expectoración en las 2 primeras semanas, generalmente por bacterias o virus e irritantes, ¿no? Si tenemos una tosecita con flemas, etcétera, con abundantes flemas, pues mucopurulenta, media verdosa, amarillenta, ya estamos por una semana, 2 semanas, estamos en esa fase de determinar que es una bronquitis aguda. Además, la voz del paciente, por esa misma expectoración, por esa tos forzada, ¿no? Abrupta, violenta, explosiva, daña nomás la vía aérea de tal manera que la voz del paciente empieza a cambiar de tono agudo a grave, ¿no? A áspera, esa tonalidad que tiene de la voz, ¿no? En las 2 primeras semanas, una bronquitis aguda. ¿Qué pasa en la bronquitis crónica, no? Cuando nosotros hablamos de la bronquitis crónica, la tos es persistente, ¿no? Puede durar más de 3 meses o por 3 meses al año, y puede repetirse, quién sabe, 2 o 3, 4 veces, ¿no? Cuando un paciente tiene tos, empieza a eliminar un material mucopurulento. Hoy le han hecho tratamiento perfecto y dentro de un mes y medio otra vez vuelve a tener. Estamos poniéndonos a pensar en que el problema ya sea una bronquitis crónica, ¿no? Pero eso tiene que tener una latencia, es decir, meses y luego repetirse. Generalmente dicen 3 o 4 veces al año, y si se repiten en 2 años en los mismos ciclos, decimos, estamos hablando de una bronquitis crónica. Generalmente la bronquitis crónica está relacionada más con el humo, el tabaco y las infecciones que son crónicas, ¿no? El humo, el tabaquismo es uno de los impulsores para la presencia de una bronquitis crónica. ¿Qué pasa? ¿Qué encontramos en el pulmón? ¿Qué encontramos en histología de una bronquitis crónica, ¿no? Encontramos hiperemia, edema, y esto es importante, tapones mucosos. Por eso es que los pacientes con bronquitis crónica empiezan a tosear, y cuando empiezan a tosear, eliminan un moco muy denso, ¿no? Muy denso, a veces medio amarillento o medio verdoso, porque hay elementos inflamatorios, no solamente agudos, sino elementos crónicos, monocitos, macrófagos, células espumosas, etcétera, que están de alguna manera fagocitando a el material que está produciendo la inflamación, o a el tabaco, al humo,
o alguna partícula que está irritando esto, ¿no? Esto generalmente, este tipo de bronquitis también se observa en los mineros, ¿no? Cuando salen de la mina empiezan a toser, al día siguiente empiezan a tener esto, bueno, ya ellos ya viven con esa enfermedad, son bronquíticos crónicos. ¿Por qué se produce estos tapones? ¿Por qué hay tanto tapón mucoso? Generalmente porque hay una hiperplasia e hipertrofia glandular, ¿no? Hay más glándulas, hay un aumentado de glándulas y por lo tanto estas glándulas tienen que producir más moco, pero estos mocos empiezan a salir como tapones, ¿no? Luego también en bronquitis crónica se puede producir una metaplasia o displasia y además una bronquiolitis, ¿no? La bronconeumonía, aquí es realmente interesante, ¿no? Hay que diferenciarlo de una bronconeumonía y de una neumonía. ¿Cuándo hablamos de la bronconeumonía, no? ¿Y cuándo decimos neumonía? Bronconeumonía, miren esta imagen, está afectado todo el pulmón, puede ser el pulmón izquierdo, derecho, generalmente los dos pulmones, vean, ¿no? Miren esta radiopacidad como imágenes algodonosas difusas en todo el pulmón, ¿no? En cambio, la neumonía, vean, más afecta a un lóbulo, es más sólido, puede ser el lóbulo superior, puede ser el lóbulo medio, o quién sabe, es todo el lóbulo derecho, perdón, el pulmón derecho o el pulmón izquierdo. Miren, el resto respeta, pero aquí tenemos un gran compromiso, una zona radiopaca de un lóbulo pulmonar, por eso se llama neumonía lobar. Y miren acá, el compromiso es más de lobulillos y por eso se dice bronconeumonía lobular, zonas de consolidación. Estas zonas radiopacas corresponden a unas zonas de consolidación. Aquí esta zona, una zona de consolidación. Aquí en lobulillo, aquí en lóbulos, ¿no? Las bronconeumonías, ¿qué dicen la leyenda? Son parchadas o en focos dispersos. Aquí lo importante, se presenta en los dos extremos del ser humano, ¿no? En niños porque tienen muy pocas defensas y en los ancianos también porque tienen muy pocas defensas o en adultos debilitados por desnutrición, etcétera. Los agentes, los que ustedes se pongan imágenes, estafilococo, streptococo, hemófilus, escherichia, pseudomonas, hongos, etcétera, todos ellos nos pueden producir una bronconeumonía. ¿Qué pasa en las neumonías lobares? Solo de una parte o todo el pulmón entero, pero de un lado, ¿no? Generalmente es producido por el neumococo, la Klebsiella, los estafilococos, etcétera. Hay también otros agentes, pero ya no es la característica microscópica o bacteriológica la que va a determinar si es una neumonía o es una bronconeumonía. Aquí la característica es semiológica, ¿no? ¿Qué van a escuchar en esos pulmones, ¿no? Ausencia de burbullo vesicular en un pulmón, en un lóbulo, es neumonía, ¿no? Tiene fiebre y lo importante, el dolor en puñal de costado, ¿no? En puntada de costado, algunos dicen, ¿no? Quiere decir que a este paciente le va a doler la parte del pulmón, la parte de atrás, dicen, empiezan a toser, empiezan a eliminar un moco amarillento, verdoso, y después con sangre, y les duele el pulmón ahí, y tienen algún antecedente, qué sé yo, de haberse trasnochado, un bailongo, haberse dormido en la calle, en el frío, etcétera. Hablamos de una neumonía. ¿Listo? Personas expuestas al enfriamiento y al alcoholismo. Generalmente los que van a bailonguear se enfrían y ¡poc! Viene la neumonía. Miren acá la neumonía y leucocitos polinucleares en los alveolos, etcétera. No solamente en los bronquios, sino aquí los alveolos son los comprometidos, porque si estuvieran solo comprometidos los bronquios sería bronquitis, pero cuando se comprometen el parénquima pulmonar, los alveolos, estamos hablando de una neumonía. La patogenia, microorganismos, ambiental, infección nosocomial o en inmunodeprimidos o pueden tener cilios inmóviles o pueden tener una alteración de la función fagocitaria o pueden acumularse demasiada cantidad de secreciones. Por eso, en muchos casos, cuando un paciente se ingresa, se interna ahí y ven que la patología, la radiografía y la inspección